Es decir, según el gobierno, para que el plan económico siga caminando, faltan reformas laborales, faltan reformas fiscales, faltan reformas tributarias. Esto dice el gobierno. Y por eso para el gobierno era tan importante esta elección del mes de octubre. Esto dice el gobierno. Pero a medida que fueron pasando los meses, desde principio de año a esta parte, al gobierno se lo veía sólido a principio de año porque venía bajando la inflación, había un apoyo popular, si querés, que no perdía, digamos, frente a cosas que sucedían, como por ejemplo el aumento o la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, y otros problemas que se venían dando, como el tema universitario, como el tema del desfinanciamiento de los sectores relacionados con la salud. Por ejemplo, recuerdo que también se había dado la marcha que fue muy populosa por el discurso del presidente Milei en Davos, cuando habla de la identidad de género. Así que, digamos, más allá de todo eso, la imagen del presidente Milei durante el mes de enero, febrero, marzo y hasta te diría abril, mantenía cierta nivel positivo sobre lo que habían sido las elecciones que lo llevaron a él a la presidencia. Luego pasaron cosas que nosotros en este programa te venimos contando, analizando, diciendo. Obviamente que pasó el caso Libra. El caso Libra que más allá de lo que alguno puede llegar a pensar a nivel individual, ¿no? Y sobre todo la oposición, que hablan de estafas, y sobre todo lo dice la oposición, tal vez no ha tenido la penetración popular que han tenido otros casos. ¿Por qué? Porque tal vez no ha habido un nivel de, te diría, de masividad en lo que sucedió. Es decir, si vos tuviste un problema, si querés, entre comillas lo digo, no estoy acusando a nadie, sino que estoy describiendo, fuiste un estafado por el caso Libra, ¿cuánta gente hay en Argentina que tuvo ese problema? Entonces claramente no ha tenido una masividad. Después tuvimos obviamente el caso de los audios de la Andis y de Karina Milei con el 3%. Eso sí ha tenido una repercusión social. ¿Por qué ha tenido una repercusión social? Para que obviamente la imagen del gobierno empiece a decaer, y porque es un tema que te metes con la discapacidad. Entonces, y es un tema de campaña electoral que el gobierno hizo permanentemente, de que no pertenecía a la casta política y que venía a limpiar y a barrer lo que supuestamente los otros habían hecho permanentemente, desde el peronismo, si querés, o desde el kirchnerismo, que era, entre comillas, y lo vuelvo a decir todo, el robo. Entonces, cuando vos ves que el gobierno se filtra un audio hablando de un 3% de Karina Milei, que obviamente no está involucrada ella, es un audio de un tercero hablando sobre Karina Milei, pero con un tema tan sensible como es la discapacidad, y con, digamos, la compleja situación en el ámbito de la atención de la salud pública, y bueno, algo entró esa problemática. Vuelvo a repetir, esto tampoco es un juzgamiento de Karina Milei ni del gobierno, porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero estamos hablando de opinión pública. Lo que yo estoy hablando en este momento es de opinión pública, de la percepción que la gente tiene sobre el gobierno. Y el tema de Spert es como me da la sensación a mí. Recordemos que el tema de Karina Milei se da previo a las elecciones de la provincia de Buenos Aires, elecciones provinciales, legislativas provinciales. Y esto hizo que el gobierno perdiera una importante cantidad de puntos, y de hecho tuvo una derrota estrepitosa que ni el gobierno ni la oposición pensaban que iban a ganar con el número que ganaron, y obviamente menos el gobierno pensaba que iba a perder con el número que perdió. Pero ahora se suma esto de Spert, que obviamente mis compañeros han estado hablando a lo largo de las semanas. La he escuchado a mi compañera Josefina Tajes, que le mando un saludo enorme y le agradezco por bancar siempre este espacio y esta parada. Y la verdad que el tema Spert es complejo.
Es complejo y finalmente ayer hemos tenido la renuncia de Espert a la candidatura como primer candidato a diputado nacional, pero es complejo porque estamos hablando de la acusación, acá no estamos juzgando, vuelvo a decir, estamos hablando de la acusación de un candidato que viene a luchar en contra de la corrupción y en contra de la casta y de la vieja política, que está siendo denunciado por financiarse a través de la eventualidad o financiarse, vamos a poner todo esto en potencial, se habría financiado parte de la campaña electoral que hizo como candidato a presidente, se habría financiado, vuelvo a decir, a través de un acusado por narcotráfico en Estados Unidos, no en Argentina, que es Machado, en Estados Unidos. Y esto también lo digo porque cuando uno piensa que es una acusación K o del peronismo, porque digamos esta denuncia la replica Grabois, aunque ya venía de esto hablándose desde el 2019, del 2020, es Estados Unidos el que produce esta denuncia que va contra Machado y que salen el pago de $200.000 a Espert. Estados Unidos es un juez de Texas, no es un juez argentino que puede ser considerado cercano, por ejemplo, a justicia legítima. Este espacio que de alguna manera se asocia a el kirchnerismo o el peronismo, si querés. Yo estoy hablando de opinión pública. Y estoy hablando de datos, porque esto es dato. Esto ya sí es dato. Es Texas, es Estados Unidos, y es una acusación de un dinero que habría recibido Espert y que finalmente, después de tantas idas y vueltas, Espert termina diciendo, sí, yo recibí $200.000 de un pago y este pago fue por asesoría en una empresa de Centroamérica. Obviamente, en esta video que hace Espert, habla de que habría sido uno entre varios pagos, porque él deja entrever es uno, dice, o sea, con lo cual puede haber otros, y podemos a lo largo de las semanas y los meses enterarnos de otros pagos. Otros hablan de cuánto vale una asesoría en tema económico para una empresa casi fundida, que es lo que dijo Espert, que David tenía problemas económicos, esta empresa centroamericana, una empresa minera supuestamente, y habla también de que hay controles de lavados en Estados Unidos para que él recibiera ese dinero. El tema es que, obviamente, me imagino que está hablando de controles de lavado de una empresa asociada al narco. El problema es que cuando vos tenés que, esto lo digo, a ver, no soy un especialista en el tema, pero trato de utilizar la lógica, como creo que todo el mundo tiene que utilizar la lógica cuando habla de estos temas. Todos sabemos que hay agencias dentro de todos los gobiernos, sean argentinos, sean Estados Unidos, sean Colombia, sean en Europa, sea en Japón, que se ocupan de evitar el fraude y evitar el lavado del dinero. De hecho, en Argentina hay agencias específicas como la Unidad de Información Financiera, Arca tiene sus controles. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace el narco? El narco trata de blanquear ese dinero tratando de eludir el control de los estados para que dejen los dedos pegados. Como que vos estás blanqueando de esa manera cierto dinero. Entonces, la lógica me indica que vos tendrías que armar empresas, inyectar dinero de alguna manera a esas empresas y vos después blanqueas esos dineros a través de las transferencias con ciertos contratos. Sea con proveedores, sea con clientes, sea con gente que le pagas auditoría, gente que le pagas lo que sea. Y en este caso, la contratación Espert. Entonces está claro que la transferencia que le hace la empresa de Centroamérica a Espert no entra en discusión porque seguramente la empresa
tiene ciertos controles para... habría que preguntarse de dónde proviene el dinero de esa empresa, pero no la transferencia que la empresa le hace a Esper. Pues seguramente esa transferencia que la empresa le hace a Esper tiene algún tipo de justificación contractual. Seguramente. Lo contratan para ser coach, auditor, recomendar, tratar de evitar una quiebra. Sí, claro, vos podés decir cualquier cosa. El tema es cómo esa empresa se financió y es ahí a donde lo que hay que llegar para el vínculo con Machado. Entonces, ahora, a Esper supuestamente en esta transferencia se la da directamente Machado. No, no se la da Machado, se la da una empresa. Al menos es lo que se conoce hasta ahora. Pero el problema es otro, que es que el vínculo con Machado de Esper fue registrado en aviones privados que pertenecían a la empresa de Machado y en vínculos, ahora apareció un video hace pocos días, de el propio Esper tirado en la casa de Machado en una pileta, filmado por el propio Machado. Entonces empieza a mostrarse el vínculo de Esper con una persona que está denunciada de narcotráfico en Estados Unidos, no en Argentina, en Estados Unidos. Entonces, la persona que a vos te financia no está acusado por la justicia argentina, está acusado por la justicia americana. Y ese es el problema, me parece que el gobierno no termina de entender, y lo digo, con buena leche, digamos, me parece que el presidente no termina de entender. Porque el presidente hasta último momento sale a defender a Esper, hasta ayer en una entrevista que le da Majul, sale a defender a Esper, inclusive bajándose Esper de la candidatura a primer candidato a diputado nacional. En vez del presidente decir, bueno, que la justicia investigue, dice, no, yo confío en la honorabilidad del profe Esper. Bueno, cada uno, viste, hasta el momento que se queme y ponga las manos, verá, digamos, por qué hace eso. Yo creo que realmente uno puede confiar en un amigo, en una persona, en un familiar, pero en el fuero íntimo, digamos, la única persona que sabe lo que hizo y si es uno. Digamos, ni mi pareja, ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos, por más que tengan un concepto particular mío, no saben lo que yo hago 24 horas del día. No lo saben. Entonces, termino de no entender por qué el presidente se juega tan, digamos, con las manos en el fuego por una persona con la cual no está 24 horas. Es decir, 24 horas del día. Yo termino de no entenderlo, pero vaya a saber cada uno por qué lo hace, y me parece que es un hilo del que muchos periodistas empiezan a tirar. Después de tantas idas y vueltas, Esper se termina bajando. Y vamos a poner el tuit donde Esper hace como un descargo público de la situación de por qué se baja. Por la Argentina, doy un paso al costado. Esperen que la edad no viene sola, muchachos. Vamos a hacer lo que corresponde. Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y el presidente Milei decidió aceptarla. En estas elecciones, la Argentina tiene una vez más la oportunidad de dar vuelta a la página de su triste historia. Desde que el presidente asumió, está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos. Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenida por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando, dice Esper. A diferencia de los que ante cada campaña electoral utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la justicia sin fueros ni privilegios. Deseo que los argentinos vivamos como merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto del país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone.
A los dirigentes y compañeros de ruta de La Libertad Avanza les digo que no se dejen psicopatear, las explicaciones que hagan falta serán dadas a su debido momento y en donde corresponde. Utilicen cada segundo que quede hasta la elección para explicarles a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo y que este es el único camino posible para recuperar el futuro. El tiempo demostrará que no somos todo lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert. ¿Por qué leo, digamos, este tuit? Lo leo porque a mí me da la sensación que lo que dice Espert es real. Él tiene que demostrar, si lo requiere la justicia, a nivel judicial, lo que le pidan. Pero cuando uno es un funcionario público, como en este caso él es diputado nacional y es candidato a renovar su banca, ya esto no es tan así. Vos tenés que explicar tu vida presente y tu vida pasada. Tu vida presente y tu vida pasada en el sector público y en el sector privado. Porque uno está bajo el escrutinio social del que te va a votar. Y alguien que llega al poder y un espacio público que llega al poder, un partido político que llega al poder diciendo que es completamente distinto a lo que pasó en la Argentina, si querés, durante los últimos 40 años, debería justamente tener que explicar lo que los funcionarios que lo representan hacen en su vida pública y en su vida privada. Porque la pregunta es, ¿por qué si vos haces algo en tu vida privada que puede ser juzgable moralmente, no lo vas a hacer cuando estés en la función pública? Entonces Espert tenía que explicar. Y por eso se termina bajando de la candidatura. Lo que me llama la atención es, en parte, dice Espert, que le dice a los dirigentes de La Libertad Avanza que empiezan a hablar de los temas de campaña y que, digamos, corriéndose él, hay que correr el tema del financiamiento del narcotráfico o la eventualidad del financiamiento del narcotráfico a su campaña del 2019. Pero el problema es que si esto se sabía y ya se había denunciado, porque esto no es de ahora, es de hace años atrás, ¿por qué el espacio político le permitió ser candidato? Si ya se sabía esto. Si, digamos, lo reprochable moralmente, que todavía no es judicialmente reprochable, no le era antes también, cuando justamente era candidato y cuando se lo puso en la lista. Y es más, el propio presidente de la Nación, Javier Milei, lo sigue bancando. Entonces, ¿éticamente era reprochable o no? La eventualidad y la posibilidad de un financiamiento de alguien que está denunciado en Estados Unidos y no en Argentina. Digamos, esta denuncia es en Estados Unidos. Y esto lo vuelvo a decir porque habla de operación mediática. La operación mediática, ¿por quién está orquestada? ¿Por Trump? ¿Por quién está orquestada la oposición mediática? ¿Por los demócratas en Estados Unidos? ¿Por quién está orquestada la operación mediática? ¿Por Kamala Harris? ¿Por quién está orquestada? Díganme, porque, digamos, esta es una denuncia de Texas. No es una denuncia argentina. Ahora, que vos me digas, che, no, Espert no va a ir preso. Espert no tiene demostrado el vínculo con el narcotráfico más allá de una transferencia que legalmente se puede demostrar. Pero acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de la ética frente al financiamiento de las campañas políticas y de los partidos políticos. Maxi, pero no seas sonso. ¿Vos creés que más de un partido político a lo largo de la historia argentina no se habrá financiado a través de dineros espurios? Bueno, eso cada uno lo debe lo debe pensar y todos lo debemos pensar. Ahora, cuando con datos, no con relato, con datos se muestra una transferencia de una empresa floja de papeles y videos asociados con una persona que ahora está acusada, no condenada, pero acusada de lavado de dinero y de financiamiento a través del narcotráfico, y bueno,
te aparecieron, muchacho. O sea, aparecieron. ¿A los otros le aparecieron? Y sí. A ver, denuncias hubo. Y esa gente que le aparecieron en su momento, muchos han perdido elecciones. Entonces, bueno, la situación ahí está. Yo te la quería contar. Ustedes saben, esto es el arranque. Y bueno, ya venimos con mucha más información. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.